Buenos días, buenas tardes, depende. Ahora sí. Hola, buenos días o buenas tardes, depende en qué lugar del mundo estén. Lo digo porque nuestro invitado hoy día, Cristóbal Bonelli, nos está hablando desde La Haya, en Holanda. Cristóbal es profesor de la Universidad de Ámsterdam y está dirigiendo un proyecto muy atractivo y con muy buena producción audiovisual y divulgación llamado Worlds of Lithium, que tiene un canal de YouTube y un muy buen sitio web para que puedan visitar. Y desde ese proyecto nos va a contar hoy día la presentación de Cosechas sin siembra y dinámicas de borde en el Salar de Atacama. Eh, es importante mencionar de antemano que esta es la última sesión del coloquio de conflictos territoriales de COES de este año, en donde hemos tenido cerca de 8 presentaciones mensualmente con buena asistencia y buena regularidad, con un público bastante fidelizado, al cual agradecemos mucho. Y vamos a cerrar este año con una muy potente presentación del trabajo que está haciendo Cristóbal, que nos va a ir dando otros ángulos para conversar, quizá un poco fuera de las disciplinas más tradicionales que han estado presentando en este coloquio, no solo este año, sino también en su historia. Así que sin más, y dado mi inestable conexión de internet, doy espacio a Cristóbal para que cuente la presentación. La idea es que hables Cristóbal más o menos 30 minutos, espacio a preguntas y comentarios por cerca de 30 minutos adicionales. Perfecto. ¿Se ve la pantalla ahí? ¿Se ve todo bien? Ok. Bueno, buenos días. Saludo a todos ustedes que están conectados y agradezco una vez más a Felipe y Larrazabal, a la gente del COES y a los organizadores de estos coloquios por haberme invitado a presentar mi trabajo. Me llamo Cristóbal Bonelli Iglesias y bueno, como dijo Felipe, soy profesor asociado del Departamento de Antropología en la Universidad de Ámsterdam, donde dirijo este proyecto financiado por el European Research Council, Mundos de Litio. Y bueno, en Chile también participo, colaboro con el CIR, así que también saludo a la gente del CIR, si andan por ahí, que han apoyado mi trabajo durante estos años también. Y bueno, hoy día, más que pensar conflictos territoriales relacionados al litio, voy a intentar pensar al litio como un territorio en conflicto. Y espero que esta idea, que puede parecer un poco oscura ahora, pueda ir aclarándose hacia el final de la presentación. Em, Estoy pasando aquí, pero no me... Ahí. Bueno, sabemos que hoy en día hay mucha atención pública que está preocupada en responder al calentamiento global, se concentra en la promesa del transporte eléctrico, puesto que este es un transporte que no usa petróleo en sus motores y por ende no genera más emisiones. Pero lo que muchas veces omite esta promesa es cómo esta necesidad gigantesca de litio necesario para estas baterías y para los mercados globales asociados implica transformar lugares y modos de vida en distintos territorios por donde el litio viaja, en los lugares donde el litio se extrae y también donde se producen las baterías, o también en los territorios donde estas baterías se convierten en basura cuando ya dejan de funcionar. Entonces partamos por recordar que esta estrategia de descarbonización se presenta en un momento histórico donde las ciencias de la Tierra han demostrado que el sistema de soporte de la vida del planeta, del cual son parte los salares donde hay litio, está amenazado por la actividad productiva, relacionado al crecimiento acelerado de la humanidad con sus tecnologías, sus números, sobre todo durante los últimos 70 años después de la Segunda Guerra Mundial. Y esta aceleración está afectando a todo el sistema que soporta la vida en el planeta. Entonces hoy quisiera concentrarme en particular en cómo toda esta aceleración de la producción y del consumo, a su vez, está asociada a un modo particular de entender la autonomía y la libertad, ambas consideradas necesarias para el proyecto de modernización del mundo, para el cual modernizarse significa crecer económicamente siendo libres y autónomos, aunque para hacerlo sea necesario usar, extraer, desplazar, transformar y controlar los recursos ofrecidos por la Tierra en una escala que aceleradamente incrementa la tragedia ecológica. De hecho, muchas de las métricas canónicas del antropoceno, como cambio de época, como el creciente movimiento antropogénico de minerales,
la fijación del nitrógeno atmosférico o la alteración del movimiento de los ríos, por ejemplo, tienen que ver con comprensiones específicas sobre lo que es la movilidad. Estas métricas tienen que ver con el movimiento, con la producción y transporte masivo de recursos móviles, algo que en Latinoamérica nos es conocido y se remonta a la historia de nuestro continente, a la historia colonial. De hecho, en un artículo publicado en Nature, los geógrafos Simon Lewis y Mark Maslin han incluso propuesto pensar el antropoceno como una de las consecuencias de la colonización de Sudamérica, proponiendo el año 1610 como la fecha del inicio del antropoceno, evento que ellos llamaron el Orbis Spike. Orbis es la palabra latina para mundo, y los autores la usan para postular que después de 1492 y la llegada de Colón a las Américas, las relaciones humanas se globalizaron intensa y dramáticamente en maneras intercontinentales nunca antes vistas, dejando huellas en archivos geológicos sobre la transformación dramática de ecosistemas. Este movimiento a gran escala de recursos naturales en la región por parte de los imperios coloniales no ha cesado hasta el día de hoy. De acuerdo, por ejemplo, a la US Geological Survey, en el llamado Triángulo de Litio formado por Argentina, Bolivia y Chile, se encuentran cerca del 67% de las reservas mundiales de litio que producen cerca de la mitad de la demanda mundial. Esta demanda de minerales es exponencial. Recordemos que la Agencia Internacional de Energía ha indicado que la demanda de litio aumentará 42 veces si se cumplen las proyecciones de emisiones cero para el 2040 del Acuerdo de París. Y estas estimaciones quizás sean aún tímidas o algo moderadas, si consideramos que uno de los efectos geopolíticos de la invasión rusa a Ucrania es el haber acelerado distintos proyectos de independencia energética. La Unión Europea busca independizarse de las energías fósiles rusas, países como Estados Unidos se consolidan como proveedores de las mismas y además buscan aumentar la minería de materiales claves para tecnologías renovables, como lo es el litio, cuyo precio, hay que recordarlo, sigue subiendo en los mercados globales. En China, por ejemplo, según fuentes del Benchmark Mineral Intelligence, su precio subió en un 197% en un año, alcanzando un máximo histórico hace un par de semanas, ya que los fabricantes de baterías se esfuerzan por asegurar el suministro en medio de la creciente demanda del mercado de los coches eléctricos. En este contexto, hoy me interesa pensar cómo esta independencia energética relacionada al boom del litio moviliza ciertas ideas sobre libertad, autonomía y movilidad, presentándonos una alternativa que intenta convencernos que para ser más libres y sustentables es necesario generar nuevos territorios de extracción, ya sea de energías fósiles como de materiales para tecnologías renovables. En concreto, lo que me interesa hacer en esta presentación entonces es cuestionar la idea hegemónica de movilidad, inherente al proyecto moderno de independencia energética. Y para hacer eso ofreceré algunas imágenes y presencias que habitan en los contornos de los territorios donde el litio es producido como un recurso móvil al servicio de una movilidad que ambiciona alcanzar las cero emisiones sin renunciar al crecimiento económico, el que evidentemente necesita de más y más energía y materiales para crecer. Recordemos que desde el año 2000, siguiendo al antropólogo Jason Hickel, la economía global, lo cito, en vez de gradualmente desmaterializarse, se ha rematerializado. Cierro la cita. En clave literaria, podríamos pensar esta rematerialización recordando a Julio Cortázar, cuando en Cronopios y Famas decía que las cosas invisibles necesitan encarnarse, las ideas caen a la tierra como palomas muertas. Así, la alternativa que el proyecto de independencia energética genera es al menos contradictoria. Para ser independientes, libres, autónomos, es necesario reinventar la minería y extraer más y nuevos materiales, para lo que es necesario más energía y más palomas muertas. En lo que sigue entonces me interesa cuestionar esa premisa a partir de historias de cosechas en el desierto de Atacama. Algunas de ellas configurando lo que llamaré cosechas sin siembra, una figura que podría ser útil para pensar cómo se mueven las salmueras de litio en el Orbis Spike del crecimiento verde. Marzo 2018. Me encuentro en la quebrada de Cámara,
que es uno de los aylús atacameños ubicado al borde del Salar de Atacama. Llegué ahí por la invitación que nos había hecho el día anterior un habitante del lugar que llamaré Felipe, mientras lo llevaba a dedo desde San Pedro a Toconao. Felipe resultó ser un viejo pariente de una amiga que me estaba mostrando el salar esos días y presentando personas para que me respondiesen una de las preguntas más escuchadas hasta el hartazgo, debería decir, en la cuenca endorreica del Salar de Atacama en los últimos 10 años. La pregunta es, ¿cuál es el impacto de la minería de litio en los territorios atacameños? Decenas de estudiantes de máster, de doctorado en Chile, europeos, americanos, llegan al salar con el mismo deseo de aprender de primera fuente algo sobre el impacto de la minería de litio. Y yo no estaba excluido de esa tendencia. Así que ahí estoy, en la vertiente 2 de Cámara, donde Felipe está ayudando a un amigo a cosechar tomates y donde me cita para vernos, antes de mostrarme un lugar que respondería a mi pregunta. Al llegar a la vertiente, me cuesta muchísimo entender lo que Felipe me explica. Me dice que hoy hay más agua porque la quebrada ha bajado de nivel. Me dice, el nivel del suelo estaba más arriba antes. Antes estaba donde estamos nosotros ahora, pero ha bajado entonces. El suelo está más cerca de las aguas subterráneas que caen desde la cordillera y sale más agua. Cuando la quebrada estaba más arriba, salía menos agua, pero se cavó la quebrada, se bajó, y mientras más abajo, más agua sale. Felipe me cuenta cómo la vertiente viene y cae desde la cordillera, pero por abajo, subterráneamente, por abajo hay harta agua. Por eso sale desde abajo por todo el contorno del salar, formando lagunas. Bueno, a mí me cuesta entender que una quebrada pueda moverse. La misma geología moderna explica cómo movimientos de terrenos sólidos tardan millones de años. De hecho, siempre me ha sido muy difícil imaginar cómo fue que la cordillera de los Andes se levantó a lo largo de millones de años, producto de la fuerza de la placa de Nazca sobre la placa continental, generando desniveles de hasta 2000 metros como los que existen hoy en esta cuenca, pienso. Mientras Felipe me muestra con simpleza cómo los fluidos newtonianos tienen que moverse si hay gradientes de gravedad, densidad o presión, y al moverse se infiltran a través de poros, fracturas y orificios. Tiempos profundos, movimientos de fluidos, gravedad, filtraciones, de hecho, son parte inherente de la explicación geomorfológica del Salar de Atacama y sus procesos de formación milenarios, donde el agua que cae desde la cordillera se ha infiltrado en terrenos porosos por millones de años, descendiendo superficialmente o subsuperficialmente, convergiendo en una cuenca cerrada, en un espacio bastante profundo entre la precordillera de Domeyko y las faldas de los volcanes de los Andes. Al descender, los flujos fluyen hacia las partes más profundas disolviendo elementos, que la química moderna llama sodio, potasio, litio, todos iones que con el agua viajan hasta el fondo de la cuenca, disolviéndose, redisolviéndose y precipitando en un proceso de millones de años que formó a los salares, sistemas evaporíticos que alguna vez estuvieron bajo el nivel del mar. Situado desde Cámara, entonces, enfrente de esta quebrada, me doy cuenta que se me hace difícil pensar este lugar sin filtraciones y sin movimientos. Yo mismo me he infiltrado. Infiltrarse es una manera sutil del movimiento, con preguntas sobre el impacto. Y ahora, frente a Felipe, intento abrirme una manera permeable a la posibilidad que una quebrada no sea estática. Debido a que la quebrada bajó de nivel, Felipe me muestra que para regar los tomates con esta agua dulce cordillerana, han tenido que comenzar a regar por bomba, a través de un motor a benzina, para mover el agua desde la vertiente hacia la plantación melga de tomates. Fue así que el amigo de Felipe rescató este terreno que era de su papá, melgas que habían quedado botadas en los años 80, cuando el agua de las lluvias dejó más abajo el nivel de la quebrada. Ese día cosechan tomates un poquito verdes para que terminen de madurar en el viaje. Y me dice que mientras más lejos los vendan, más alto será el precio del kilo. Hay que moverse, me dice, antes de desaparecer entre las frondosas matas de la cosecha de tomates. Cuando terminamos la cosecha, Felipe está listo para llevarme al lugar del impacto. Subimos con él y mi amiga en el jeep que estoy manejando y enciendo el motor. En ese pequeño gesto, al apretar el acelerador, me doy cuenta que estoy conectado con la benzina que mueve ese auto y con ella
a mundos subterráneos de energías fósiles de otras latitudes que han tenido que ser movidas para que nosotros ahora podamos movernos libremente. Comenzamos entonces a descender hacia el salar, los tres dentro de esta cavidad llamada Jeep, deslizándonos por sobre la superficie terrestre que cubre las aguas subterráneas que han avanzado bajo nosotros por milenios. Nos podemos mover porque el auto transforma la combustión en poder de movimiento. Esa misma combustión que ha permitido una mayor extracción de materiales de la tierra, fomentando su daño, sus heridas y su extenuación. Hacemos dos paradas. Primero, Felipe me muestra un pozo de una minera que bombea agua dulce y me explica que con esa agua disuelven las sales que van tapando las cañerías para poder de esa manera trasladar las salmueras entre piscinas. El tamaño de esta cañería hace que el sistema del regadío de tomates parezca un juguete. Mientras seguimos descendiendo hacia la segunda parada, ya a unos 15 kilómetros de Cámara, comienza a aparecer la vegetación. Felipe explica que eso ocurre porque acá el agua está más arriba. Por eso hay plantitas, rica, cachiyuyo, que se usa para la leña y para la comida de animales, y hay también brea. Cuando nos acercamos al contorno del salar, detenemos el jeep, nos bajamos en una zona verdosa y me muestra un suelo resquebrajadizo y seco, donde hace poco había una laguna. El agua que venía bajando desde la cordillera llegaba acá. Estamos claritos de lo que pasó, me dice. Y me explica que la gente está preocupada más que nada por la desaparición de las farinas y por el turismo, porque a medida que baja el agua, ambos desaparecen. Felipe me muestra las huellas que dejaron los burros al borde de la poza seca, esos viejos medios de transporte que quedaron deambulando sin rumbo en Atacama cuando llegaron las camionetas en los 70, y me dice que ni siquiera los burros vienen acá, antes venían a tomar agua a estas lagunas. Estamos en los contornos del salar, una zona liminal entre el sector donde habitan los atacameños y aquello que los geólogos llaman el núcleo del salar, que es el lugar de donde se extrae la salmuera que contiene el litio y otros minerales. En el núcleo del salar también hay una cosecha, pero no de tomates, sino de sales, que van precipitando a medida que el agua de las salmueras se va evaporando en las piscinas que reciben esos fluidos subterráneos, después de ser bombeadas con bombas alimentadas con diésel, las mismas bombas que se usan para mover la salmuera de una piscina a otra, dependiendo del nivel de concentración de litio alcanzado en cada una. Imagínense que una poza puede medir entre 15 hectáreas, 150.000 metros cuadrados, a 60 hectáreas, 600.000 metros cuadrados. Y si bien estas piscinas son famosas como piscinas de evaporación que funcionan con la energía solar al servicio de ellas, el sol no mueve a las salmueras. Así una vez me lo dijo un ingeniero químico que trabajaba en una de las plantas. Siempre hay gente que tiene que estar pendiente de echar a correr las bombas porque no todas funcionan 24 horas. Además, las bombas se salan y hay que estar permanentemente lavándolas. Este know-how litífero es capaz no solo de recanalizar flujos subterráneos existentes, sino sobre todo sabe qué hacer para poner afuera de la Tierra lo que estaba dentro de ella. Hacer de este planeta inside out, como ha sugerido Gabriel Hedge, transformando los mundos subterráneos en cosas móviles en la superficie. En estas piscinas, mientras el agua se va evaporando al pasar de los meses gracias a la energía solar, las sales más pesadas se concentran, se saturan y precipitan, a diferencia del litio, cuyos iones se quedan con el agua hasta el final. Esta parte del proceso de extracción en el salar ha sido bautizada por la industria como el sitio del recurso, a diferencia de los sitios de conversión química. Es aquí donde la salmuera alcanza una mayor concentración, de 0,2 a 0,6%, una mayor concentración de litio, y está lista para salir del salar hacia la planta de conversión en camiones aljibes, donde se intentará separar el boro, el magnesio y el calcio, que viajan también en estos camiones y terminan con un polvo blanco que puede ser o carbonato de litio o en algunos casos también hidróxido de litio, que son los reactivos que después usan en los laboratorios para hacer las baterías. Pero lo que me interesa hoy día subrayar acá es que la gramática del sitio del recurso es una gramática del movimiento, que funciona a través de tecnologías y definiciones particulares.
Para comprender cómo funciona la caja que es la cuenca y sus caudales subterráneos, y así poder extraer el recurso, se usan máquinas perforadoras diamantinas, pozas de bombeo de salmueras alimentadas por diésel, que pueden llegar hasta 200 metros bajo tierra, cañerías conectoras entre pozas, modelos conceptuales y numéricos alimentados por mapeos de estratigrafía y otras herramientas de análisis hidrogeológico. Todas estas técnicas y tecnologías, cuya historia en el Salar ha sido estudiada por el sociólogo Felipe López, se entrelazan con definiciones míticas del proceso como natural. Naturalmente se usa energía del sol que evapora el agua. Naturalmente la gravedad hace precipitar sales más pesadas. Y crucial para esta gramática naturalista de la extracción de litio es la definición de salmuera como un fluido que no es agua, definición basada en la norma y clasificaciones ISO. Para esta norma, el agua fresca tiene una cantidad de sólidos disueltos totales de 5 miligramos por litro, mientras la salmuera del Salar de Atacama tiene más de 300. Para la empresa, la salmuera no es agua, puesto que no puede ser usada por los habitantes. Nadie bebe salmuera y nadie riega con salmuera sus plantas. Así, aquello que se evapora es agua, pero aquello que viaja como salmuera no lo es. Estas piscinas, pozas, van recibiendo una salmuera con mayor concentración de litio y van dejando atrás cosechas de sales. Bischofita, alita, carnalita de litio, silvinita, entre otras. De hecho, en este núcleo, como en Cámara, también encontramos cosechas, pero no de tomates, sino de sales. A diferencia de Cámara, estas son cosechas sin siembra y cosechas sin riego, cosechas cuyos frutos sin raíces, entre otros, terminan siendo, luego de procesos de evaporación y conversión química de la salmuera, en toneladas de carbonato de litio y también de hidróxido de litio. Estas toneladas también se mueven y, como los tomates de Cámara, mientras más lejos se muevan, mejor se pagan. Así, los flujos subterráneos que caen desde la cordillera son transformados para entrar en el flujo financiero de las energías renovables. Pero para que esto sea posible, el territorio es ordenado a través de una categorización mineral que establece el núcleo del salar y la salmuera como inhabitable y como inhumano, generando un territorio estable de propiedad y control sobre las aguas subterráneas y sus movimientos. La industria exacerba una desconexión para ocupar el sitio del recurso y establecer la estabilidad del objeto que se extrae para ser poseído y luego dotado de un valor económico. La salmuera, inhumana, imbebible, cuya movilidad es controlable y por ende extraíble. Durante los últimos 7 años de investigación en el salar, la pregunta sobre el impacto de la extracción de litio suele aparecer ligada a este borde del salar, donde se encuentran las aguas de Quelana que me mostró Felipe. Esta es una zona de borde sumamente controversial y durante los últimos 20 años ha recibido distintos nombres. En principio, las partes interesadas intentaron definirla como una zona impermeable, que separaría 2 ciclos hídricos separados dentro de la cuenca. La impermeabilidad de esta zona funciona como argumento para desvincular la extracción de salmuera de las aguas dulces cordilleranas, cercanas a las comunidades. Desde entonces hasta hoy ha cambiado la terminología y hoy se habla de una zona de mezcla que habría que estudiar y que es necesario estudiar. Esta es una zona vista por muchos activistas como el extremo del efecto y su permeabilidad o impermeabilidad serían cruciales para adjudicar responsabilidad de daño ambiental. Literalmente, esta es una zona que configura algo parecido a lo que el geógrafo Nigel Clark ha llamado relaciones estratos, una relación donde confluyen los mundos geofísicos subterráneos con los mundos sociales en la superficie, y donde los mismos estratos geológicos son gatilladores de controversias políticas. Al principio de este año, el geólogo del Consejo de Pueblos Atacameños, Jordán Jofré Lique, intentó explicarme cómo todo impacto de la minería puede ser entendido en el salar por una dinámica de bordes, donde siempre existe una compensación hídrica del sistema. Si se extrae agua dulce, el sistema compensa cambiando el flujo desde la salmuera hacia el vacío ocurrido en la zona de agua dulce. En Quelana, el déficit que causó que se secara fue por extracción de agua dulce. Cuando los descensos son muy grandes, se manifiestan los efectos que el suelo pierde humedad y por ende hay mayores afloramientos de sales.
degradación del suelo, pérdida de la vegetación, las lagunas se secan y el sistema tiende a compensar el déficit del agua ocurrido, ya sea de agua dulce o salmuera, sector este o oeste de la zona de borde. Esta compensación ocurre filtrando o llevando agua hacia donde está el déficit. Ahora, lo que tiene que ocurrir en los años que vienen, o ya está ocurriendo, es que el sistema tiene que llenar ese hueco y probablemente va a llevar agua desde la salmuera y el núcleo del salar hacia allá donde están las aguas dulces. Eso se conoce en hidrogeología como inversión del gradiente hidráulico. Mientras que la lógica hidrogeológica explica la inversión del movimiento de los fluidos, lo que a mí me interesa proponer acá es una inversión en otro nivel de abstracción. Me interesa invertir el modo en cómo entendemos el movimiento desde las lógicas modernas basadas en la autonomía y libertad como vectores centrales. Por otro lado, me interesa pensar la filtración y los bordes más allá del vector de atracción del impacto, más allá del modo en cómo el territorio está definido por las gramáticas del recurso, de la conversión química del recurso y por todo aquello que no pertenece a esas actividades y por ende es visto como off. La antropóloga Marina Weinberg está estudiando, de hecho, el offsite en nuestro equipo, que es el modo binario en el que la industria define el territorio cuando ya se ha hecho poseedora del recurso. Marina ha estado siguiendo la salmuera. Cuando ella alcanza una mayor concentración de litio, esta está lista para salir en los camiones aljibes hacia el sitio de la conversión, lugar donde se separará el boro, el magnesio y el calcio, que viajan también en estas salmueras. Estos camiones salen a través de otro borde del salar, que suele ser omitido cuando se piensa el impacto. Y así como en el borde de Quelana hay filtraciones antropogénicas de agua, estos camiones podrían ser también considerados como operadores de una filtración basada en la sed de libertad y autonomía sobre las que se piensa la independencia energética y su electromovilidad. Propongo entonces pensar la filtración como un modo que amplía la discusión sobre el impacto y la discusión binaria sobre si la salmuera es o no es agua, incluyendo como foco de interés transformaciones territoriales gatilladas por la fuerza intensiva de la extracción y su movimiento. Hemos visto cómo la fuerza con la que actúa el estratoceno o el antropoceno y el movimiento que genera al mover las salmueras altera una dinámica de bordes produciendo filtraciones. Pero la filtración también ocurre en la superficie, en el modo en que el capital se infiltra capilarmente en las comunidades que también están en los bordes del salar, y también se infiltra, por supuesto, en las comunidades científicas y en todos los bordes de la extracción. En febrero de este año, con Marina Weinberg, seguimos la ruta de los camiones. La mañana en la que habíamos decidido salir, camioneros chilenos habían tomado la ruta en señal de protesta, debido al asesinato de uno de ellos, Byron, en manos de migrantes venezolanos, y habían inmovilizado el flujo de todo tipo de recursos móviles, incluida la benzina que nosotros necesitábamos para poder viajar. Días después logramos partir, y hoy de ese viaje quisiera compartir solo un episodio que considero como un evento omitido por la alternativa infernal, para decirlo con las palabras de Isabel Stengers, de la reducción verde de emisiones, y que tiene que ver con un tipo de movilidad que, por cierto, no es eléctrica. En el tercer día de viaje, camino a Tocopilla, que como ustedes saben es la ciudad que alimentó con energía a Chuquicamata, la mina de cobre a tajo abierto más grande del planeta durante todo el siglo XX. Durante ese día pudimos ver familias enteras de migrantes caminando al lado de la ruta. Considerando el asesinato reciente, llevar a alguna de estas personas a dedo hubiese implicado cierta ilegalidad y riesgo para nosotros, lo que alimentó nuestra impotencia, haciéndonos sentir atrapados también nosotros dentro del auto, mientras los caminantes aparecían ellos atrapados estando fuera del auto, atrapados también ellos dentro de esa prisión ecológica, dentro de los problemas que la globalización capitalista produce y que tienden a intensificarse mientras el calentamiento global aumenta. Y con esta historia me interesa hacer solo un punto para ir cerrando.
Uno de los riesgos presentes al investigar el litio solamente como un recurso móvil es el de aceptar los términos en los que la alternativa infernal de la independencia energética define movilidad. Para esta lógica, el litio es un ion obediente que se mueve en función del potencial de la celda electroquímica de las baterías y en función de la especulación financiera de los mercados globales. No va donde quiere. El litio no va donde quiere, sino va donde la termodinámica y los científicos que trabajan con ella, más los mercados globales, le indican. En ese escenario, solo podemos definir una oposición a esa alternativa en los términos fabricados por esa alternativa, y en este caso, crear una oposición desde las aguas de Quelana. Sin embargo, podemos también pensar el litio dentro de un sistema de relaciones que excede ese impacto y que suele ser omitido si pensamos solo a través de movilidades hegemónicas que borran el presente y el pasado de los territorios y tal vez incluso la posibilidad de imaginar propios futuros. Felipe, los burros errantes del desierto, la muerte de Byron, los caminantes migrantes sedientos sin rumbo, los desaparecidos flamencos, las aguas milenarias de los acuíferos, los ciclos biogeoquímicos del desierto. Son todas presencias que nos invitan a repensar el movimiento más allá del proyecto de independencia energética y sus ideas de libertad y autonomía. Estas presencias nos obligan a cuestionar no solo qué cuenta como movilidad o para qué nos movemos, sino también reformula potencialmente nuestro interés por la reducción de emisiones en una ética de las omisiones. Para desarrollar esta ética de las omisiones, quizá sea necesario reconocer que las lógicas de la movilidad y de la quietud que han prevalecido por siglos no puedan ser sostenidas. De hecho, como dicen Nigel Clark y Bronislaw Czerwinski en su libro Planetary Social Thought, pensamiento social planetario, quizás el gesto más radical en relación a la movilidad y el antropoceno, entonces, sería no simplemente reemplazar la fuente de energía de los vehículos con energías renovables, o ni siquiera reducir la masa de acción de las cosas que se mueven para así mover menos cosas y usar menos energía por kilómetro y por distancias más cortas. El gesto más radical sería problematizar la lógica sobre la que muchos de nosotros todavía hablamos, comprendemos y organizamos el movimiento, con sus nociones de origen y destinación, expectativa y entrega, y la invitación es entonces a repensar el interés en la reducción de omisiones a través de una ética de las omisiones, una ética capaz de cuestionar, en las palabras de Claire Collebrook, aquellas interrupciones violentas de una vida que es migratoria y que está en constante búsqueda de refugio. Esto implicaría entonces repensar cómo definimos el territorio del conflicto y ampliar la investigación fuera del salar a otros lugares donde, refraseando nuevamente a Julio Cortázar, las cosas financieras invisibles necesitan encarnarse, cayendo en la tierra como palomas muertas. Gracias. Muchas gracias, Cristóbal, por la presentación. Aplaudo no solo la gran narrativa que tuviste, sino también el material gráfico que te fue acompañando. Está precioso el PowerPoint, por decirlo en otras palabras. Gracias. Abrimos espacio para comentarios, preguntas, reflexiones. Es una presentación sin duda provocadora para todos los que estamos, quienes trabajamos en torno a temas de cambio climático. Así que levanten la mano, pueden escribirlas también por el chat quienes no deseen hablar por micrófono. Voy a
voy a partir, Cristóbal, mientras después le doy la palabra a Antoine. Tengo una pregunta un poco concreta que tiene que ver con cómo este cambio en el gradiente hidráulico del sistema del salar puede estar afectando la manera en que la industria está tratando de disciplinar la naturaleza, las propiedades biofísicas de la naturaleza para ir generando el litio. Porque este cambio, si bien afecta a las dinámicas, estoy bien, mi pregunta es si este cambio también va a afectar cómo la industria interactúa con la naturaleza para generar el litio, lo que, cómo altera la manera en cómo van a conllevar el proceso productivo o no, o si son conscientes de eso en algún sentido. No sé si tienes material en torno a eso, es una pregunta bien específica. Y la otra, algo que me llamó la atención desde el principio de tu narrativa, con lo cual comparto esta idea de problematizar y politizar las discusiones de la carbono neutralidad como un paradigma que se está ofreciendo en torno a eh, transferir a los consumidores las responsabilidades de la producción y la relación con la energía y la sociedad. Entonces, sobre todo eso en los trabajos más críticos, pensando en Holly Jean Bock como geógrafa, que habla de politizar la relación entre producción, energía y sociedad para cuestionar el enfoque de la carbono neutralidad. Y en general se habla de la relación entre energía y sociedad, pero tú incluyes aquí al centro de la movilidad. Y quería ver si tienes alguna reflexión de cómo posicionas esta idea de movilidad en la triada energía y sociedad, si se te puedes complejizarlo un poco más en términos conceptuales. Y si no hay relación, ¿por qué crees que es más necesario darle el foco a la movilidad? Que estoy de acuerdo en la forma que lo planteas y no en una discusión de energía y sociedad más amplia. Antoine, ah, estás muteado. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Cristóbal. Es súper interesante, o sea, la presentación más que interesante, como estimulante, hace pensar mucho. De hecho, quiero preguntar un poco como por el lado también, porque como que siento que nos invitas a una reflexión sutil, ¿no? Entonces, como que no empujarte como a determinar más qué tenemos que hacer y respecto a la movilidad, como que no va mucho por ahí, ¿no? Como una reflexión más profunda, pero yo tenía una pregunta respecto a al trabajo empírico que hicieron en el terreno, como siguiendo los camiones, etcétera. O sea, ¿cuál ha sido tu relación dentro de tu trabajo sobre el litio, tú y el del equipo, con las empresas? Si han podido tener la posibilidad de acceder al- a los sitios de producción. Hay algunas fotos que parecen indicar que sí, que al menos se acercaron, si esto fue con o sin acuerdo, como que, o sea, es un tema complejo para quienes investigan estos temas, entonces me gustaría saber más de tu experiencia en este sentido. Y la segunda pregunta va más lejos todavía, pero bueno, tú estás en este proyecto, tú diriges este proyecto Worlds of Lithium. Me imagino que esto implica estar viendo distintos territorios, no solo Chile, no solo el triángulo, digamos, donde Chile es parte. Eh, ¿Tú ves como que esta experiencia, lo que mostraste hoy, se repite en los otros territorios o hay alguna particularidad de esto, del Salar, de Atacama en este sentido? Como, o sea, me imagino que alguna particularidad habrá, ¿no? Pero ¿cómo se ve respecto a otras zonas donde se explota el litio? Estas serían mis dos preguntas. Ok, mucho gusto, Anton. Voy a empezar por Antonio y después voy a Felipe. La relación con las empresas, bueno, nosotros tenemos un equipo chiquitito con una investigadora a cargo, Marina Weinberg, de la parte en Chile, y ella vive también en San Pedro de Atacama y trabaja en la Universidad Católica del Norte. Entonces tiene una relación cotidiana con el lugar eh, y por lo tanto una mirada de alguna manera distinta a los que entran y salen en el norte. Lo que no quiere decir que la relación con las mineras sea
más sencilla o menos desafiante. Pero sí quiere decir que la manera en que uno piensa la relación, por ejemplo, con las comunidades o la gente en general, toma una textura y unos matices mucho más grises que los blancos o negros que propone muchas veces la ecología política o el activismo, porque hay filtraciones del capital y las cosas son mucho más complejas. Ahí donde no llega el Estado, llegan los convenios, ¿no? O sea, en las campañas que hicimos, eh, eh, bueno, no voy a entrar ahí. Pero en este contexto, Marina y yo hemos, a lo largo de los años, intentado acceder a las plantas y con mucha insistencia hemos podido, ella más que yo, entrar en distintos lugares. Eh, y también sin el dedo que apunta a la gente que trabaja ahí, porque lo que trato de hacer en la presentación es decir que estamos todos un poco inmersos dentro del problema, ¿no? Y que lo más fácil es transformarse en el ecólogo político que dice, no, esos son los malos de la película. Entonces lo que estoy tratando yo de hacer, y por eso me ha costado tanto escribir también sobre estos temas, es pensar cómo, porque la denuncia en sí misma, ya se sabe, no es que va a detener el capitalismo, ¿no? O sea, nunca la denuncia, si no ya se hubiera acabado, ya no tendríamos los problemas que tenemos. Entonces, ¿cómo hacer sentido, en este caso, proponer una práctica académica que pueda mostrar cómo eh, cómo se desplazan, por ejemplo, ciertos tipos de movimientos en el territorio a partir de esta idea de movimiento globalizante, de una escalabilidad, pero apabullante? Eh, entonces, para decir algo en relación a la relación con las empresas, yo agradezco mucho a la gente que me dejó entrar, que nos ha permitido entrar. Es complicado. Y yo diría también eh, que a las empresas no les interesa dañar las lagunas, por supuesto. O sea, eso es lo que yo he escuchado y hay un interés por no, por no, por no hacerlo. Pero justamente con la presentación y lo que estoy tratando de proponer es que no nos concentremos en esa orilla del salar, porque eso es lo que pasa y eso es lo que también domina la investigación científica y a todos los estudiantes y doctorantes y investigadores, ¿dónde van? ¿Dónde van? A la orilla del salar. Siendo que lo que estoy tratando yo de hacer es como abrir eso por otro borde eh, y iluminar territorios, no a través de las definiciones del territorio que hace el capital, por decirlo así, ¿no? A través de este sitio del recurso, ¿no? Es que abramos el problema un poco más allá de lo literal que significa, por ejemplo, en este minuto sacar esa poza, pero sí me imagino que las empresas están intentando responder y readaptar de alguna manera su modelo para que esto no ocurra, porque no les conviene tampoco, ¿no? Es lo más visible. Eh, en el proyecto entonces está Marina trabajando en Chile, Pablo Ampuero, antropólogo chileno que hizo su doctorado en Alemania en el Max Planck, ahora está estudiando China, pero China está cerrado por la pandemia, ha estado cerrado y ahora último también ha estado muy crítica la situación por la reunión del partido más pandemia. Entonces ha sido muy difícil hacer trabajo empírico allá. Pero Pablo ha estado siguiendo un poco los mercados financieros y todo lo que tiene que ver con los mecanismos de ponerle precio al litio y cómo funcionan los expertos en litio a nivel de finanzas y finanzas verdes y ese tipo de cosas. Y últimamente hemos podido tener una estudiante que es china haciendo algún tipo de etnografía en Guangzhou con taxistas en una ciudad donde toda la movilización, los buses son eléctricos, todos los buses de la ciudad son eléctricos. Y los taxis también están
en esa tendencia a partir del 2019 por una serie de leyes, qué sé yo. Y lo que vemos ahí también es que esta idea un poco que también la dice Jason Hickel, uno la podría cuestionar, que la producción de litio es para las élites. Desde China, uno podría pensar que en realidad no es así, porque cuando ve esta masiva electrificación del transporte, donde ves a taxistas viviendo en condiciones bastante difíciles, sus propias vidas, con baterías y autos de mala calidad, con sistemas de control, con el COVID, y que cuando tienen que ir a timbrar cada día para ver sus tests que no estén positivos en términos de seguridad, de salud, y al mismo tiempo ir a recargar sus autos a no puedo hablar de eso ahora porque no lo tengo elaborado, pero hay un mundo ahí, mundo de litio que, que sirven para romper esta idea con la que se vende la electrificación, la descarbonización del transporte como con un imaginario de solución, digámoslo así, sociocultural, como imaginarios de que aquí no habrán problemas, como con ese imaginario de futuros mejores. O sea, en lugares donde se ha electrificado el transporte en China hoy, los futuros no son mejores, por ejemplo, para decirlo así. Esas son cosas que estamos aprendiendo de ese caso muy complejo, en el cual, qué sé yo, ¿cómo se llama? La civilización ecológica, que es el proyecto, no sé si se podría decir que es el proyecto político chino, eh, tiene una comprensión de lo que es la ecología de una manera muy eh, tecnificada, ¿no? La ecología, Pablo está trabajando en eso. El concepto de ecología en civilización ecológica es una ecología que uno puede ver en los discursos de los premios Nobel químicos cuando muestran los autos eléctricos imaginarios de el 2050, en donde ves ciudades donde no hay árboles y donde hay solo consumo. Árboles, suavidad, silencio, y una persona en un auto fantástico como el que veíamos en la película, en la serie, el auto fantástico, que a mí me gustaba mucho cuando era chico, eh, pero que pero donde no hay un sustrato, un soporte de la vida biodiverso, ¿no? Entonces, diciendo eso, cuando digo silencio, conecto con Noruega, porque Noruega es el país que todos los europeos están mirando como el país que ha descarbonizado su transporte, y es el lugar por excelencia donde todos deberíamos ir en Europa, como gobierno, digamos así. Que es un país, como todos sabemos, que ha hecho su riqueza a partir del petróleo. Entonces, el Ministerio de Energía, creo que algo así, en Noruega no me acuerdo específicamente, pero se llama algo así como Ministerio de Energía y Petróleo. Y es en este país donde su riqueza es la riqueza petrolera, donde eh, que se está vendiendo como un país de la descarbonización heroica exitosa. Y ahí no hay extracción de litio, pero lo que está cambiando la geografía, por decirlo así, es la creciente industria de reciclaje. Entonces hay una costa cerca de Oslo, o sea, al sur de Oslo, que ahora se llama la costa de las baterías. Y ahora no sé, la Michele Geraertz está estudiando eso y volvió recién de un año a hacer terreno ahí, así que estamos recién empezando a entender un poco esas cosas. Pero si uno piensa que ¿cómo se llama los orígenes del concepto de las sustentabilidad, desarrollo sostenible? Fueron la que dirigió en los años 80 el libro ese, Nuestro futuro común. Fue la ministra noruega, ¿cómo se llama? Eh, Brundtland. Brundtland, ¿no? Michele me muestra cómo es la misma Brundtland
que en una parte específica donde hay una planta de reciclaje, hay una línea que separa un terreno que es un terreno conservado, biodiverso, y donde crece la sostenibilidad. Y por el otro lado está la empresa de reciclaje instalándose y con su propia generación digámoslo así, de materia tóxica o de basura, que al mismo tiempo con la idea de economía circular intentan decir que no existe. De hecho, en el Salar de Atacama, estos montoncitos blancos que se ven en la foto, muchas veces la bichofita, por ejemplo, es usada para hacer caminos, ¿no? Y que sirven para generar la misma infraestructura de los caminos mineros. Pero hay otros que todavía no saben lo que es, pero ellos no dicen que es basura, sino que están esperando para saber qué tipo de valor va a poder dar eso dentro de la economía circular. Entonces esta idea de la economía circular está presente en el Salar de Atacama, materializada también en la mentalidad de las mineras, está naciente en Noruega, pero aún no se sabe qué hacer con lo que llaman la black matter, ¿no? Black mass, la masa negra. Todavía hay partes de la batería que no saben bien cómo reciclar y que seguramente están exportando a distintas partes, pero que no se sabe bien dónde las están exportando. Entonces, ahí estamos estudiando como los leakage de la circología, de cómo la economía circular en realidad es entrópica, y ahí sirve más la ecología política, ¿no? Como decir, bueno, no sé, pues las ideas fundamentales de la ecología política como la economía, como algo entrópico, ¿no? Entonces, China, Noruega, Chile son los casos que estamos investigando, y Felipe me preguntaba algo sobre energía y sociedad, y cómo veo yo la movilidad eh, en esa pareja energía y sociedad. No sé, tendría como que detenerme más a conversar cuáles son todos esos autores que nombraste, porque hay muchos que no conozco, y como cuál es el debate ahí como para entender y poder conversar legítimamente sobre estos temas, sobre esta pregunta, pero lo que se me ocurre decir eh, es que hay un libro que me gusta mucho, que es The Birth of Energy, de Daggett. Y en ese libro, ella hace una genealogía de la energía, y la ubica hace una asociación con la revolución industrial y el desarrollo de la termodinámica, como ciencia que nace en ese contexto, en UK, en 1800 y tanto, como una ciencia que es capaz de cuantificar la energía que se gasta, ¿no? Y por lo tanto, trabajar con un modelo de un planeta totalmente conocido, como un objeto totalmente que es proclive a ser conocido, ¿no? Como no hay nada afuera de esa medición posible de la energía que postula la termodinámica o algo así. Entonces, en esta genealogía de la energía, uno puede pensar la movilidad como un modo también de la organización del trabajo. O sea, uno lo puede pensar en términos como eh, de tiempos modernos, de Chaplin, de la organización del trabajo, y cómo es un trabajo que tiene que ver con el paradigma del crecimiento económico pensado en un planeta con recursos ilimitados, ¿no? Es ese tipo de energía en el cual medible, en el cual la movilidad no tiene fricciones. La única fricción que me imagino que existe es la fricción que generan los vehículos cuando se mueven con la Tierra, ¿no? Esa fricción generada por la combustión o por la inducción de los motores, pero no se cuestiona esa capacidad de autonomía que como humanos
tenemos para poder movernos libremente por el planeta. Tomar aviones, consumir, prender el calefactor, no sé, no tengo idea, pero no sé si eso dice algo sobre movilidad y movimiento. Eh, y creo que ahí más o menos como que contesté un poco las preguntas. Un poco así, desordenado, pero Sí, estoy con muy mala conexión, así que voy a apagar la cámara un ya segundo. vi tu Eh, foto. voy, te quiero retrucar la pregunta de energía y sociedad, porque, o sea, de la matriz que vengo yo, o sea, pues, siguiendo un poco el libro de Andreas Malm, por ejemplo, el Fossil Capital, posiciona la energía fósil y la forma en que conseguimos la energía actualmente al modo de producción capitalista. Y en ese sentido lo articula un modo de producción. Obviamente, el capitalismo actual en su expresión global depende de grandes movilidades en términos de interacciones socioespaciales, de lugares de producción y de consumo cada vez más distantes, que el caso de los tomates que mostraste tú lo reafirma. Lo que me cuesta digerir de poner el centro de la movilidad y no la relación de energía y sociedad es que podemos quedar en un cuestionamiento tipo orientado a consumidores, como el problema son los modos de vida altos en carbono, como Ah, dicen a veces, sin tener un cuestionamiento más profundo de las ok. relaciones sociales que están Ok, ok, definiendo cómo ok, estamos ok. consumiendo la energía. Ya, ya, o sea, Te quiero pero tocar eso y yo, te quiero sí, robar otra reflexión. pero déjame Pero contestar dale eso. primero si quieres. Y Súper ahí, corto, porque la movilidad yo no la entiendo, el, el ser capaz de mover una salmuera a la escala con lo que están moviendo las salmueras en Atacama, para mí es un modo de entender la movilidad. No estoy pensando en la movilidad al nivel del consumidor, en ese sentido. O sea, que movilidad como una métrica del antropoceno. Movilidad como Orbis Pike, en términos de la historia colonial, tiene justamente que ver con ese tipo de movilidad, no el tipo de movilidad de los consumidores. Yo no, voy a revisar también cómo estoy planteando esto para que no se piense que yo pienso que los consumidores tienen la responsabilidad, eh, no va por ahí. Pero, eh, pero tampoco quiero poner el centro, es que poner al centro, yo tengo ese libro de Mann, pero no, Fossil Capital. Eh, Pero no es que quiero poner al centro la movilidad en vez de otra cosa, es una reflexión para pensar eh, algunas de las premisas que operan en los proyectos capitalistas expansivos. Eh, pero no, yo creo que ahí yo tendría que estudiar más a Malm y esas cosas para entender bien cómo cuál es tu preocupación. Y te interrumpí. no, claro, es que solo te lo planteaba porque me llama la atención ver algo que con una propuesta distinta, pero me parece súper provocador cómo lo estás planteando, súper Bueno, interesante la y propuesta quizás que es extendible la distinta conversación. es, por ejemplo, el libro que cité de Nigel Clark con Bronislaw. Como que yo encuentro fuente de inspiración algunos scholars que están pensando o diciendo que las ciencias sociales como tienen que aprender del planeta, ¿no? Por ejemplo, que yo creo que ahí habría una distinción entre maneras entre una apertura en la manera en que nos imaginamos los pasados para poder pensar algún elemento futurístico o algunos futuros posibles, ¿no? O sea, lo remontamos a Cristóbal Colón o lo remontamos a la oxigenación de la atmósfera y las ecologías microbianas que también están en el centro de Atacama. Por ejemplo,
Dipesh Chakrabarty, para mí está siendo inspirador. Y él dice justamente que los procesos de globalización acelerado, a partir de la escalabilidad y toda su puesta en acción capitalista, lo que hacen es ahora mostrar el planeta, ¿no? Por eso tiene una conversación con Bruno Latour, por ejemplo, ¿no? Como mostrar el planeta en el sentido que Gaia responde a esos procesos acelerados de globalización en manera sin precedente. Entonces el planeta se manifiesta de vuelta, el planeta habla de vuelta, si bien siendo un planeta que existía desde... Si tú piensas el litio, estoy trabajando con una química, estoy aprendiendo que el litio, no sé cómo me miden el tiempo, pero surgió 100 segundos después del Big Bang. O sea, es uno de los tres elementos del Big Bang. O sea, estamos hablando ni siquiera en escala planetaria, estamos hablando en escala preplanetaria, en términos temporales. Yo creo que Malm o cierto tipo como de ecología marxista no le interesa ese tipo de reflexiones mucho. Eh, pero Chakrabarty o este libro que estoy diciendo yo ahora, el Planetary Social Thought, la idea es cómo aprender de los procesos planetarios para repensar también las ciencias sociales de alguna manera, que es algo con lo que yo estoy experimentando un poco. Y en ese sentido la movilidad, eh, a mí lo que me gustaría, una de las cosas que estoy tratando de hacer es entender cómo los iones de litio se mueven dentro de las salmueras y cómo ha sido toda esta formación de las capas terrestres en las cuales el litio, por su afinidad química, está cerca de la superficie y no más abajo, ¿no? Por su peso y por su afinidad química. Como tratar de entender eso, ese tipo de análisis más que vienen de la geoquímica en estos momentos en que el litio revertido, sacado de adentro del planeta y puesto afuera en un régimen tóxico, rearticula y regenera y desordena todos los ambientes políticos, geopolíticos y bueno, en fin, toda la crisis que estamos viviendo. Eh, pero creo que ahí la atención, para volver a hacer la idea, es movilidad no pensada humanocéntricamente solamente, sino la pregunta es qué podemos aprender, por ejemplo, de los ciclos biogeoquímicos presentes en el Salar de Atacama, por ejemplo. ¿Qué podemos aprender de ese tiempo profundo para poder inventar futuros posibles? ¿No? Bueno, me detengo ahí. Una lástima que te detengas, Cristóbal. Antes de hacer, yo tengo otro comentario, otra reflexión más, pero no sé si alguien quiere comentar algo o hacer alguna otra pregunta. Ya entonces voy a seguir Dale, dale, dale. hincando el diente de la matriz marxista. En esta idea de movilidad del litio, el litio, o sea, tú tomaste una parte de cómo la movilidad y el proceso del litio va cambiando la dinámica socioecológica en general. Contaste un ángulo, creo que eso fue un ángulo de la historia que contaste. Pero en su proceso de transformación en mercancía, el litio, como capital toma otras formas también. El dinero, en su forma más concreta, también es parte de ese proceso sociometabólico desde la naturaleza hasta a su relación humana. Entonces quería preguntarte un poco cómo las formas de dinero del litio que están llegando, que están llegando por contrato ya derechamente a esas zonas, a esas comunidades, también van generando una nueva transformación y un mundo, y un mundo que es bastante litificado, pero ya en su forma de dinero. ¿Cuáles son las consecuencias que se ve de eso? Mira, tendrían que invitar también a Pablo Ampuero, que trabaja en nuestro equipo, que es el experto en antropología económica y ha estado interesado en tema de la financialización y las finanzas verdes
y la bolsa creo que se llama Metal Exchange, London Metal Exchange, y cómo ponen el precio del litio. O sea, el tema del dinero, o sea, ¿qué es el dinero? Porque tú estás haciendo referencia a las comunidades y a los convenios y a cómo circula ahí millones. Eh, que tampoco soy yo quien para andar indicando nada, o sea, no, por favor, amigos atacameños que si están No, escuchando. no lo dije eh, con un reparo moral en todo caso, era no, yo cómo lo se digo, generan porque cambios a partir de eso. es fácil, es muy fácil desde desde San Pedro, es muy fácil caer en conversaciones polarizadas y polarizantes. Eh, Cuando son muchas las contradicciones que se viven en la vida cotidiana de estos proyectos energéticos que dejan muy poco espacio eh, para lo que uno como amante de la, qué sé yo, por decirlo rápidamente, como de las ontologías relacionales, como pensando en mi trabajo previo, como la idea que abrir la posibilidad de lo otro, de la alteridad y todo eso, desde el norte a veces un poco eh, frustrante. Habría que seguir conversando sobre eso, pero incluso yo he estado pensando como alguna de las premisas del feminismo y de la multiplicidad y como ven, hay como una mantra del feminismo en STS que dice que las realidades son más que, más que una, pero menos que muchas. More than one and less than many. Y yo estos días estaba pensando, y eso tiene que ver como cómo las realidades están se parte de la relación y no de las unidades, y siempre hay eh, un, no, una relación como punto de inicio, desde la cual se puede pensar la posibilidad de lo que no es. Me estoy enredando, pero en estos días he pensado que en realidad debería decirse en el norte algo así como more than one and less than money. No than many, less than money. Bueno, ese es un chiste interno para mí mismo, pero eh, no sé, conversando con Damir Galás, historiador, un grande historiador chileno que vive en Tocopilla. Y uno mira los barquitos de la costa de Tocopilla que permanecen eh, flotando y en buena y bien tenidos, mantenidos. Pero uno se da cuenta que conversando después no existe real pesca en Tocopilla, pero hay mecanismos de alguna manera que tienen que ver con convenios con algunas mineras o algo así, que los mismos pescadores de alguna manera, no quiero generalizar porque es un tema que no conozco, pero se me viene a la mente, ¿no? Eh, Tienen que de alguna manera hacer make a living, right? Como vivir de algo. Y se generan estas imaginaciones de mundos que en realidad ya no existen, pero que están sostenidos por perversos modos del capital, creo yo. Eh, pero tu pregunta, de nuevo, tenemos que seguir conversando, Felipe, porque creo que me estoy yendo por las ramas de nuevo. Tu pregunta es, en dos palabras, ¿cuál es el punto? ¿Cómo? Sí, quizás tú fuiste como pensaste en un reparo moral, pero no lo planteaba en ese sentido, sino si están observando también cómo es la cantidad de plata que está girando a nivel local, producto de esta metabolización del litio en forma de capital, está cambiando las dinámicas locales. Sí, eso de- lo estamos mirando, pero no en San Pedro, no en Atacama, no porque, o sea, no, porque, no sé, no, porque no nos interesa, por decirlo así, porque Marina vive ahí,
es todo muy complejo y lo que sí nos interesa es estudiarlo en los mercados financieros de Londres, ponte tú, o cuál es la relación de la Bolsa de Valores de Londres con la de Hong Kong, o cómo, por qué el precio del litio en China está 130% más alto que hace un año, y cómo esos mercados de alguna manera también son pervasivos en en las economías como de las empresas extractivistas en Chile, por ejemplo, ¿no? Qué hace China ahí siendo parte de los capitales de SQM? O sea, pero creo que el tema de... eh, por eso estoy diciendo un poco, yo creo que este es otro de los atractores en la investigación en litio, es como, y la plata de las comunidades, y las comunidades, que lo entiendo, tampoco lo mío es una respuesta como, o sea, lo que nosotros estamos optando por salir un poco del salar y decir que el problema, digámoslo así, del litio como territorio, no, se puede mirar en distintas partes. Eh, eh, Porque el litio aparece también en un contexto de historia extractivista del salitre, ¿no? O sea, eh, el territorio chileno surge a partir de la guerra, el territorio del norte, de la guerra del salitre, ¿no? Y la historia de la extracción de cobre, o sea, las contradicciones son tantas y yo sé que tú no estás poniéndote en una como actitud moral ni nada de eso, pero son tan complejas que si pensar bien cuál va a ser el objeto de estudio, yo creo que es algo que también está un poco presente en la presentación que quería dar, que es Claro. como veamos, pensemos, no dejemos que las investigaciones sean como dictaminadas por los sitios que dictamina la lógica del recurso, por ejemplo. Eh, bueno, eso fue toda una vuelta para no responder tu pregunta. Porque No, no puedo decir pero nada. No. interesante igual los ángulos. O sea, yo como soy geógrafo, usualmente impera mucho el estudio de casos y yo trato de romper eso con multisitios de casos, pero me gusta mucho también el enfoque que tomas, tipo 2666 de Bolaños con un lugar, un locus geográfico que articula muchas narrativas y muchas historias en líneas de tiempo distintas también. Entonces, es un ejercicio súper interesante y atractivo. Sí, bueno, pero otra manera de Yo te contestar preguntaba algo es... mucho más concreto en todo caso, ¿no? Sí, pero yo no soy nadie para hablar de cómo el capital afecta a las comunidades o los convenios, porque es un tema muy complejo. Tengo amigos, conozco gente, es como muy difícil. No, em, en ese sentido me gusta más el trabajo de Sebastián Ureta, de alguna manera como que enfatiza los grises de los mundos extractivistas, ¿no? Como entonces es como, ¿qué podemos decir? Em, podemos decir que ahí donde nos llega el Estado han llegado los convenios. Entonces, ¿qué le va a decir una señora que vive al borde del Salar en Peine y que cuando hay una elección política llegan a hacer campaña y le dicen no vote por este, no vote por este, y a la señora le da lo mismo, porque para ella esa política de representación para ella no ha hecho ninguna diferencia, porque la que ha llegado con la que está tratando de llegar con electricidad para que no tengan un motor a petróleo para tener luz en el pueblo, es la minera, no es el Estado. Entonces, en ese sentido, me gusta mucho el análisis que hace Úrsula Le Guin
de cierto tipo de ciencia ficción que uno podría pensar como operando en el imaginario de los multimillonarios que están pensando en conquistar otros planetas y otros lugares. Como creo que en alguna parte dice que leyeron mal a la ciencia ficción, porque en la ciencia ficción que ellos imaginan no está la señora Brown. Y la señora Brown es una señora que aparece en un libro de Virginia Woolf, que Ursula Le Guin retoma para decir que la gran literatura es aquella en la que está la señora Brown, pero que la ciencia ficción de Musk, del muskismo, de Bezos, no ha incluido a la señora Brown dentro de su modo de imaginar los futuros y sus proyectos. Entonces, ¿cómo incluir a esta señora que vive en los bordes del salar? Cuando uno se pone la pregunta, por ejemplo, por el capital de las mineras. Es decir, yo creo que ahí en Chile, y lo digo un poco con vergüenza porque estoy en La Haya ahora, pero yo creo que una de las cosas, quizás suena un poco amplio, pero creo que falta incluir más a la señora Brown en las ciencias sociales. La cercanía de las universidades con los territorios, todos los debates post, no vamos a entrar en ese tema, pero 4 de septiembre, mucha gente haciendo autocrítica, no entendemos las realidades sociales, qué sé yo, no sé, tampoco es el tema de hoy. Pero creo que estas preguntas necesitan ser pensadas lentamente en presencia de aquellos que viven en las zonas de borde. Entre estos estratos geológicos subterráneos y el universo cósmico desde donde el litio surgió en primera instancia, digamos. Da para mucho más el hilo de conversación, pero en honor al tiempo y tratar de mantenernos apegados a las tradiciones temporales de este coloquio, tenemos que ir cerrando. Agradecerte, Cristóbal, tremendamente grata conversación, muy atractiva presentación también. Agradecer Gracias a al equipo de ustedes. comunicaciones de COES, agradecer al equipo de comunicaciones de COES que siempre están poniendo el aguante y el soporte, y a todos los participantes que estuvieron y que verán este video después en la red de COES en YouTube para la posteridad. Así que eso, muchas gracias Cristóbal Muchas nuevamente gracias, Felipe, mucho gusto, Antoine. Gracias, Cristóbal. Y ojalá, claro, que sea esta la primera conversa para poder seguir. Como ves, yo me sigo protegiendo en la poesía. sí, pero estamos todos vagando en el desierto en algún ángulo, entonces estas conversaciones Sí, son provocadoras. sí. Mantengamos Muy abierta la bien. conversación. Eso. Ya pues, hasta la próxima y hasta el otro año, hasta el próximo ciclo de coloquios del 2023, para que no lo Así estén viendo. es. Ok, Chao, chao. gracias. Gracias.